Bueno, 9:16, la temperatura en Buenos Aires. 6 grados una vez. Bueno, de no ser por el estado de cosas con el tema de los fondos buitre, esta noticia, la que dice que el señor Guido Forcieri, asesor del ministro de Economía, entonces Amado Boudou, junto al señor Núñez Carmona, socio personal de Boudou, y al señor Van de Broele, a quien Boudou dice desconocer, viajaron juntos a Brasil en 2011 en un avión una noche, justo el día en que se discutió por la mañana en Buenos Aires el problema de la Casa de la Moneda, y que evidentemente, siendo que Argentina terminó haciendo billetes en Brasil y demás, bueno, en cualquier caso, de no ser por el tema de los fondos buitre, esto sería hoy un escándalo de proporciones colosales. No lo es como consecuencia de que un tema tapa al otro. Total que ahí está el asunto. El señor Forcieri finalmente no declaró. Dice hoy Hugo Econodamón en La Nación que estaba volviendo de Washington para declarar, pero que llegó a Dallas y parece que le pasó algo y se volvió a Washington. Total que esto va a ir un poco más para largo de lo previsto, pero tómenme que es una noticia monumental, porque viene a resultar que todo el mundo conocía a Van de Broele. Sí. Hasta inclusive el jefe de gabinete de asesores del ministro de Economía, Boudou. Lo conocía su socio, el señor Núñez Carmona. Viajaba con una delegación argentina, Van de Broele, al exterior. Y el ministro, que le alquiló su departamento y que le pagaba las cuentas, no lo conoció, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Se toca en un punto el tema con el tema de los holdouts, porque el señor Forcieri dijo volverse a Washington y no declarar, porque estaba ocupado con esta problemática de los fondos buitre. Bueno, dicho esto, vamos a ir al tema del día, que es intentar entender qué es lo que está pasando. Para eso, a ver, no lo vamos a entender, pero por lo menos lo vamos a ordenar. Hay que mirar la secuencia, como decíamos ayer. La secuencia incluye que antes del fallo de la Corte, o de la decisión de la Corte norteamericana de no tocar el caso argentino y enviar el expediente otra vez a Grisa para su ejecución, la Presidenta ya había sugerido el día anterior que, de ocurrir esta circunstancia, el mundo financiero se iba a ver poco menos que consternado y complicado en sus transacciones por el tema. A partir de ahí hubo un conjunto de vaivenes de la Argentina. El primer punto fue que el presidente reaccionó bajo el argumento de que esto era una extorsión a la República Argentina. Después se dijo que Argentina iba a cumplir finalmente con la extorsión. Después se dijo que la Argentina iba a pagar, pero en Buenos Aires. Se consideró a eso una suerte de default, así que se retiró esa idea y se dijo entonces no se iba a pagar nada. Después dijo que sí se iba a pagar. Después apareció el mediador y entonces pareció que se arreglaba. Total que llegamos en esta instancia de idas y vueltas a la ONU, ¿no es cierto? Con el ministro de Economía, que estuvo antes de ayer en Nueva York, dando algunos puntos de vista bastante fuertes en materia política y económica respecto del estado de cosas. Así que estos vaivenes, parecían tomar un rumbo antes de ayer, cuando el ministro dijo, por ejemplo, que Argentina se iba a una situación similar al 2001, por ejemplo, o que caíamos en un abismo. Lo repasamos porque vale la pena para enganchar un asunto con la otro. Lo que pedimos es que no sea en 3 días que tengamos que resolver esto o correr el riesgo de caer a un abismo. Necesitamos tener condiciones justas y equitativas y que contemplen el interés no solo de quienes han litigado, sino del 100% de los bonistas, de aquellos que entraron en la reestructuración. En estas condiciones eso es materialmente muy difícil. En todos los caminos, este fallo empuja a la Argentina a un riesgo de crisis económica, empuja a nuestro pueblo a una situación que vivió, díganme, si una deuda que sea el doble de la actual no es de nuevo un 2001 para la República Argentina. Nadie había llegado a tanto, ni los analistas más críticos habían sugerido un parecido con la situación actual al 2001. En todo este debate económico argentino que arrancó con el cepo para acá, se dijo de todo, excepto que esto podía desembocar en un 2001. Lo dijo el ministro de Economía en un discurso ante los países del G77 en la ONU. Bueno, hasta acá
este conjunto de vaivenes que hubo entre la reacción del presidente con la extorsión, los anuncios, en el caso del Día de la Bandera, por ejemplo, de que íbamos a arreglar finalmente con todos, hasta esta postura del ministro de Economía de antes de ayer, planteando que esta instancia nos conduce a una crisis terminal. Ayer pasó de todo, pero entiendo que, a ver si me equivoco mucho, Willy, en esencia pasaron dos cosas. La primera cosa que pasó es que hizo un depósito. Primero el juez rechazó reponer la cautelar. Por supuesto, pero lo esencial es que pasaron dos cosas fundamentales. La primera es que Argentina hizo un depósito en las cuentas del Bank of New York, en el Banco Central, claro, argumentando que con ese depósito ya está hecho el pago a los bonistas que están dentro del canje. Claro, como si no pasara nada. Argentina actuó como si no hubiera pasado nada. Y entre paréntesis le sugiere ahí al juez, quería saber, embargalos, animate, ¿no es cierto? Animate a generar un default, porque claro, obviamente si el juez destina esos fondos a pagar a los fondos buitre, estaría defaulteando por responsabilidad del juez con los bonistas que están en el canje. Decisión que ya el juez adoptó, el juez ya había avisado lo que iba a hacer si Argentina mandaba la guita. De los hechos de ayer, este es el primero de los dos relevantes. La Argentina hace un depósito ayer en el Banco Central, en las cuentas del Banco de Nueva York. Al mismo tiempo produce un comunicado que estaba, al menos esta noche, subido en la página del Ministerio de Economía en unos términos impresionantes. Lo primero que el comunicado dice, perdón María, es que pagar es, depositar los fondos cumpliendo con las obligaciones establecidas en el prospecto de la emisión de los bonos. Así que depositar es pagar. Sí. Por eso te debo guita vos, Willy, y digo, mira, yo la deposité. Ahora arréglense ustedes entre los fondos buitre, el juez Griesa y el Banco de Nueva York, a ver qué hacen con la guita. Ahora, el comunicado, más allá de anunciar que el pago está formulado, tiene dos párrafos de un carácter político ineludible, ¿no es cierto? El primero es el que responsabiliza al gobierno norteamericano por la situación de la Argentina. Escuchen este párrafo. Esta decisión soberana de la República Argentina implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes y al mismo juez Tomás Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembros de la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos, artículo 61, la Organización de las Naciones Unidas, artículo 2, incisos 1 y 4, Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, artículo 4, ante el Tribunal Internacional de la Haya como sujetos de derecho internacional y ante tribunales ordinarios de la República Argentina. ¿Qué sirve este párrafo? Que la Argentina responsabiliza al gobierno norteamericano de la acción de su poder judicial y sugiere que va a reclamar ante estos tribunales, incluida la Haya, por el comportamiento del gobierno norteamericano en su conjunto, ¿no? Del presidente Obama, del Congreso norteamericano y del juez Griesa, que son parte de lo mismo. El segundo párrafo... O sea, es Argentina la que ahora le va a hacer el juicio a los Estados Unidos. Exactamente. Y el segundo párrafo es aún peor, dice así. No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres ni de su verdadera intención, la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó luego de largas negociaciones, un consenso del 92,4%. Negociaciones estas de las que jamás quisieron participar los holdouts, actitud que se confirmó inclusive en la última semana ante la cerrada negativa a la solicitud de stay de la República Argentina para lograr un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales del 100% de los acreedores. Este comunicado remite los hechos a una instancia peor que cuando el presidente de la República denunció por cadena el mismo día de la decisión de la Corte que el país estaba ante una extorsión. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende este comunicado con el depósito? Claro. Es decir, mientras Argentina producía semejante comunicado,
fue y puso la plata en las cuentas del Banco de Nueva York, en el Banco Central. Y publicó las solicitadas que nos hizo recordar Melconian, que son importantes. Esta mañana. Hizo como el aviso, mandó como la carta documento, hizo el aviso legal de pago, digamos. La pregunta que uno debe formarse ahí automáticamente es, ¿estamos entonces ante qué? Y no lo sabemos. Entonces, una posibilidad es que estemos ante una estrategia, ponele, una táctica, una jugada. Esto es, estamos haciendo este revuelo político, acusando al gobierno norteamericano, denunciándolo a Griesa y advirtiendo cómo se iba a reclamar hasta el Tribunal de La Haya, para pagar de alguna manera y que se explique que estamos ante un pago involuntario. Entonces, la Argentina pagó de modo involuntario. Y la idea de pagar de un modo involuntario es, o está vinculada a esta cuestión de la famosa cláusula Rufo. Esto es, que si Argentina paga de modo voluntario a los fondos buitre, los bonistas que entraron en el canje nos van a reclamar, no sé, 150.000 millones de dólares, como dijo el gobierno, o 500.000 millones, como dijo Ámbito. Claro. Entonces, quienes suponen que esto es una estrategia, te dicen, viste, anoche fue Nielsen a verlo a Zanini con una carpeta. Y yo recuerdo que fue Nielsen el que aquí nos dijo, guarda con la cláusula Rufo. Que, contrariamente a lo que piensa mucha otra gente, Nielsen, que fue funcionario de la Baña, y el inventor de la cláusula Rufo probablemente, está diciendo, guarda, que se nos viene anoche acá. Por no haber negociado antes, ahora la Argentina se expone ante una circunstancia tan dramática que hay que hacer todo este rulo, toda esta vuelta toda esta voltereta, toda esta acrobacia o peripecia, como dice Pañi, para disimular el pago. Entonces acá tenemos una posibilidad, ¿no? Una de las dos alternativas es esta, que estemos pagando sin que se note. Claro. La otra alternativa, esto es, ante la pregunta estamos ante qué, es que no, ni cerca, digamos, y que, como dice Rosendo Fraga, o como sugirió de algún modo el propio Carlos Melconian, tomemos las cosas que dice el gobierno de modo lineal, de modo literal. Entonces el gobierno, ¿qué viene diciendo? Que esto es una extorsión, que el Griesa y el gobierno americano nos envían al 2001, que la Argentina se va al tacho y que vamos a responsabilizar a los Estados Unidos, y Griesa es socio de los fondos buitre. Por lo tanto, politizamos el asunto, mandamos la guita al banco y que se arme el despelote el lunes. Que Argentina se lava las manos. Entonces, ¿ante cuál de las dos variantes estamos? Ante la primera, que supone que esto es una estrategia sofisticada, hecha por unos abogados y por unos expertos para disimular el pago, o estamos malvinizando el asunto como otra gente sugiere. La respuesta a esta pregunta, francamente, yo no la tengo, y entiendo que no la tienen los expertos más agudos que hay en el asunto. No lo pudo responder ni Tony Gulat, no lo pudo responder Carlos Melconian, no lo puede responder esta mañana ninguno de los comentaristas que están en los diarios, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos, y es lo único que sabemos, y en el resto del día se irá aclarando o no la evolución de este asunto, es cómo la economía argentina se está haciendo pomada, ¿no es cierto? Esto sí lo sabemos. Claro. Porque aún siendo esto una estrategia o no siéndolo, obviamente se empiezan a parar operaciones, está asustada la gente, todo el mundo está preocupado, digamos. Entonces, en cualquier caso, tanto sea lo uno o lo otro, el costo que estamos pagando es inevitable. Me consta que ayer hasta Galuccio, que estaba en Londres, se estaba agarrando la cabeza en un aeropuerto, ¿no es cierto? Entonces, claro, no sabemos cuál de las dos variantes es. Puede ser una, puede ser la otra, o aún pueden ser ambas. ¿Quién sabe, no es cierto? Nadie lo sabe. Lo que sí estamos claros es que la Argentina sigue jugando con fuego todo el santo día, vaya uno a saber por qué. Por impericia, por ideología, por imbecilidad, solo Dios lo sabe. Habrá que esperar entonces a las 11:30, cuando abra el tribunal del señor Griesa, a ver qué corno pasa finalmente en Nueva York. En cualquier caso, otra vez, el país entero